Bueno, ya se lo decía en nuestro primer resumen, ayer México batió su récord, un récord muy desafortunado, de contagios por COVID en un lapso de 24 horas. Este es un récord de toda la pandemia, no solo de la tercera ola. Y vamos a platicar al respecto y sobre la evolución de esta tercera ola con el doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo, con quien hemos hablado varias veces en este espacio. Doctor, bienvenido nuevamente al programa. ¿Cómo está? Buenos días, Pascal. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. ¿Cómo debemos leer el dato de pues estas más de 22.700 infecciones en un solo día, doctor? Realmente desde hace unas semanas se dejó a que la pandemia evolucionara como en una forma prácticamente sin control alguno, sin comunicación. Es decir, desde hace 2 semanas veíamos que el número de casos iba en aumento, lo estamos viendo pues no solamente en la Ciudad de México, en todo el país, y creo que la prevención, que es lo único que nos puede ayudar a disminuir la cantidad de fallecidos en México, pues se dejó de hacer totalmente. El mensaje es, pues ahora se van a enfermar los que se tengan que enfermar, se van a morir los que se tienen que morir, y pues pase lo que pase. Esa es la lectura que yo le doy. Estamos en una situación muy crítica y parecería que no pasa nada. Acá en la Ciudad de México, ya sabe, la discusión de si debe estar el semáforo en naranja o en rojo, pero si nos atenemos a lo que vemos en la calle, doctor, pareciera que estamos en verde. Pues es lo que te comento, ¿no? Yo sé, la ciudadanía está cansada, Ujú. yo sé, todo el mundo está harto de oír de la pandemia, pero pues la realidad es que la pandemia no se ha ido, está ahí. Estamos teniendo muchos más jóvenes que llegan al hospital delicados. Desafortunadamente México es el primer lugar en obesidad infantil en el mundo y pues el segundo lugar a nivel general de obesidad mundial. Y sabemos que la obesidad y COVID no es una buena combinación. Entonces ahora lo que tenemos son personas de 30 a 35 años intubados, verdaderos dramas familiares, aumento de la orfandad. Insisto, como lo comentas tú, parecería que sales del hospital en donde pues es un mundo y afuera del hospital pues hay otro mundo en donde parece que no hay nada cuando sabes que lo hay y la gente solamente no lo quiere ver y no lo quiere percibir. Doctor, ¿qué efecto está teniendo esto sobre el personal de salud? Recordamos muy bien que esto fue una discusión el año pasado con pues, personal de salud cansado y también personal de salud contagiado. ¿Qué es lo que está, por qué situación está pasando el personal de salud en esta tercera ola? Pues mira, si la ciudadanía está cansada y está harta de esto, el personal de salud está, eh, pues no hay otra palabra, desgastadísimo. No solamente en el aspecto físico, que ya son muchos meses de estar trabajando continuamente, sino el desgaste emocional, el ver gente que no deja de llegar al hospital, que son cuadros de angustia, cuando no puedes conseguir una cama, cuando la persona que está enferma, pues los hijos de esa persona que antes eran con los que tú hablabas, esos son los que están intubados ahorita, y entonces esos niños son los hijos de esa persona que está intubada y no el intubado, el que recibía la noticia sobre su papá. La verdad es que es un desgaste emocional muy fuerte Ujú. para todos. Y además sigue habiendo contagios entre personal de salud. ¿Por qué? Pues porque sabemos que hay reinfecciones, sabemos que sigues teniendo ese miedo de qué va a pasar, qué va a suceder, sobre todo cuando ves que por más de que trabajas, por más de que avisas, eh, comunicas de la situación, es muy frustrante salir y ver que pues no pasa nada y que seguramente esos que están en la calle en una fiesta o en un bar, pues van a ser los pacientes que van a estar en unas semanas en el hospital y pues ves como que algo no termina y no se ve para cuándo termina. Doctor, pues llevamos ya varios días por arriba, me refiero no a los fines de semana cuando bajan las cifras, pero
digamos, de martes a viernes o de martes a sábado estamos viendo pues fallecimientos por arriba de los 500 en lapsos de 24 horas. Se nos dice insistentemente, pues sí, Delta es más contagioso, pero no es más mortal, y sin embargo se siguen acumulando las defunciones. ¿Cómo leer esto? Pues, en primer lugar, eso no es real. O sea, Delta es al menos tan peligroso y tan mortal como las variantes anteriores. Pensamos incluso que es más agresivo y que los cuadros están siendo más severos. Lo que realmente está pasando es que es gente joven, entonces un poco más resistente Ujú. y por lo tanto, pues no tienen la evolución tan rápida que tenía la gente mayor. Y hay que recordar que la cadena de fallecimientos ocurre 10, 12 días después de que los pacientes están hospitalizados. Eso quiere decir que lo que estamos viendo, el incremento de ahora, se va a traducir en las próximas 10, 12 días en esos pacientes que van a estar, pues desafortunadamente, muchos de ellos falleciendo. Entonces, Ujú. la cifra de fallecimientos, creo que vamos a empezar a ver un incremento en una semana, 10 días, porque como lo dices tú muy bien, llevamos ya por lo menos una semana, 10 días de que tenemos casos por arriba de los 19,000. El solo hecho de que una variante infecte a tanta gente en un corto tiempo va a provocar que esa gente requiera hospitales Ujú. y que por más que se dice que hay camas disponibles, pues vemos el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias saturado, vemos hospitales privados saturados. No hay la infraestructura para atender tantos pacientes que requieren terapia intensiva en Sí. México y la única forma de atacar esto es prevención. Prevención es hacer más pruebas, Ujú. es hacer el uso de cubrebocas obligatorio y aumentar la vacunación, cosa que Doctor, parece que tengo que hacer una no pausa pasa. obligada. Quisiera preguntarle sobre los riesgos del retorno presencial a las aulas. ¿Me podría esperar un par de minutos? Por supuesto. Gracias. Regresamos con el doctor Francisco Moreno para seguir hablando de la evolución de esta tercera ola de COVID. Regresamos. Le agradezco mucho al doctor Francisco Moreno que me haya esperado para continuar con esta conversación. Doctor, pues nada parece detener la intención del gobierno federal de realizar el retorno presencial a clases el 30 de agosto con el inicio del ciclo escolar. Creo que nadie niega el daño a la educación que ha provocado el confinamiento. No se trata de eso, pero usted me daba hace rato un dato fundamental. Somos el país número uno en obesidad infantil y la obesidad y el COVID son una mala combinación. ¿Qué habría que hacer para, pues, entendiendo el daño a la educación que han sufrido los niños por el confinamiento, pues no ponerlos en un riesgo de provocar contagios masivos con el retorno a clases? Yo creo que el problema es el momento, ¿no? Estamos viviendo un repunte que si tú ves la curva es prácticamente vertical. El aumento de casos ha sido, pues, de una forma masiva y el abrir el retorno a clases aumenta el movimiento. No solamente es el que los niños van a ir a un aula, Ujú. sino es el movimiento que hay para que los niños también lleguen a ese aula. El Y transporte sabemos que público, las aglomeraciones en las entradas de las exacto, escuelas. exacto. Entonces, las condiciones que tenemos ahorita, pues no son las óptimas para abrir las escuelas. Creo que deberíamos de esperar al menos un par de semanas a que el número de casos disminuya. Ujú. Entonces, sí, en estas condiciones. Ahora, mientras tanto, preparar las escuelas para que estén listas para recibir a esos niños, porque luego muchas de estas escuelas las vemos abandonadas y pues si queremos que el lugar vaya a ser seguro, necesitamos primero que la infraestructura de las escuelas esté bien. Pues sí, se ha reportado, es un dato del CENTE, me lo decía el dirigente Alfonso Cepeda, 40% de escuelas que no están en condiciones, pues ya no digamos de enfrentar o de disminuir el riesgo de contagio, sino simplemente condiciones para dar clases. Entonces, pues no parece que estemos listos, doctor. No, no parece y daría la impresión de que vamos a abrir la puerta a la calle cuando te has estado cuidando de lo que puede suceder Ujú. cuando está la situación más delicada. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que es un daño tremendo el que están teniendo los niños, pero pues desafortunadamente es una cosa que está pasando en el mundo, o sea, no es algo que quisiéramos que pasara, pero que por tratar de acabar con esto, tomar una medida en donde los vas a exponer a sus familias,
todavía el porcentaje de vacunación no es tan alto. Ujú. Y a mí me preocupa, a mí me tiene muy preocupado esa situación. Doctor, conocimos hace unos días una dinámica de la SEP para el retorno a clases que consistía en que los niños colocaran mensajes dentro de globos, los inflaran, los intercambiaran y luego los tronaran. Entiendo que la dinámica ha sido retirada, pero a mí me deja la impresión, no sé si usted tenga la misma, que en el gobierno federal no se acaba de entender cuál es el mecanismo de transmisión de este virus. Así es decir, todavía vemos en muchos lugares tapetes sanitizantes que no sirven absolutamente de nada. Ujú. El arco sanitizante que había en la llegada del aeropuerto, afortunadamente ya lo retiraron, pero daría la impresión de que estamos más preocupados por cosas totalmente banales y no entendemos que la transmisión del virus es respiratoria. Creo que no se le ha dado la difusión a los camnómetros que pudiéramos tener para ver que las aulas no estén con un alto contenido de CO2, que te podría Ujú. decir que está habiendo una posibilidad de virus circulante. El uso de cubrebocas sigue siendo una situación politizada. Seguimos viendo pues, a las personas, a los secretarios sin usar cubrebocas, al presidente sin usar cubrebocas. Es decir, como que no se entiende que pues, si tú das un mensaje, lo tienes que dar claro y los niños van a seguir el mensaje que tienen los adultos que no hemos querido entender Ujú. la gravedad de la situación. Doctor, si le preguntaran a usted, a ver, doctor Francisco Moreno, ayúdenos a preparar un salón de clases para minimizar el riesgo de contagios. ¿Qué medidas tomaría usted en ese salón? Primero, disminuir el afuero. Tenemos que tener aforos mucho menor. Hay escuelas en donde hay 40 niños en un salón de clases, eso no puede ser. Ujú. Aumentar la ventilación. Ujú. Tiene que estar el salón con una muy buena ventilación. Tenemos que hacer que los niños usen cubrebocas, que los maestros usen cubrebocas y que se mantenga pues tipo de burbuja como lo que han hecho en muchos lugares, en donde son grupos de 5 o 6 niños que entre ellos van a tener esa convivencia. Incluso puedes nombrar a uno de ellos como el encargado del COVID, el capitán del COVID, que vea que sus compañeros usen bien el cubrebocas, porque el convivio de esas personas, de esos 5 niños, puede hacer que detectemos rápidamente un brote y no se expanda en todas las escuelas. Ujú. Cambiar la dinámica de la entrada, de la salida de clases, evitar el movimiento de salones, no pueden salir a un laboratorio, a otro lugar, tienen que tomar sus clases dentro de las aulas. Creo que hay Ujú. muchas medidas que hemos comentado que se deben de hacer, pero como lo dices, si hay un 40% de escuelas que no están en condiciones ni siquiera, porque los baños no sirven, porque Sí. el drenaje, el agua no llega, hablar de que estamos preparados para un regreso a clases en este momento, muy complicado. Pues doctor, vamos a continuar observando la evolución de esta tercera ola y pues ojalá podamos tener comunicación con usted para que nos ayude a entender lo que estamos enfrentando. Le agradezco como siempre que participe con nosotros. Gracias, Palcal, y a seguirnos cuidando, no nos queda otra, seguirnos cuidando. Un abrazo, doctor. Gracias. Un abrazo. Bueno, ahí está el doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo. Creo que es una reflexión que tendríamos que tener respecto al regreso presencial a las aulas. E insisto, yo creo que nadie está poniendo en entredicho el daño que está sufriendo la educación, que están sufriendo los niños, pero como dice el doctor Francisco Moreno, estamos frente a una pandemia que que nadie quisiera. Y desgraciadamente son las condiciones que tenemos y además en México estamos en medio de un repunte de una tercera ola. Tal vez lo prudente sería, como dice el doctor Francisco Moreno, esperar un tiempo, esperar un par de semanas a que ese número diario que estamos viendo de contagios que se vaya incrementando vaya disminuyendo y a lo mejor hay un mejor momento para pensar en el regreso y mientras tanto, pues sí, preparar los salones de clases, sobre todo en el aspecto de la ocupación y de la ventilación. Creo que hay trabajo que hacer ahí y pues no está en esta discusión. Simplemente la discusión se limita a decir, ¿regresamos o no regresamos? Sin poner este tipo de argumentos sobre la mesa que yo creo que sería muy necesario de hacer.